anime ha nacido, crecido y evolucionado desde su primera aparición, y a lo largo de todo este tiempo, así como cualquier otro tipo de arte, cultivado, perfeccionado y explotado por los humanos, ha pasado por diferentes etapas. Estas, por norma general, se han visto separadas en grupos de décadas, los 40 y los 50, donde todo era política y comparación con Disney, los 60 y los 70 y los 80, donde el anime encontró su lugar en el mundo. Si le añadimos los 90, podríamos decir también la década donde el anime vivió su época dorada, los 2000, donde empezó a ser un género de masas, y el 2010 en adelante, donde podríamos decir que comenzó su creación a nivel industrial, preocupándose más por la cantidad que la calidad. Todas sus etapas tienen sus grandes momentos y joyas de las que hablar, aunque para lo que nos concierne en este vídeo tenemos que centrarnos en el momento que Japón encontró su lugar en el mundo y después el clímax que consiguió que el resto del mundo le abriera las puertas a su arte. Eran los años 70, los 80, y como en una profecía mística, todos los planetas estaban alineados para dar a luz a un evento que cambiaría el mundo del anime para siempre. Japón en ese entonces se encontraba en medio de un boom económico sin precedentes, lejos ya los años de la posguerra, con un pueblo totalmente dedicado a su trabajo, a reconstruir, o mejor dicho, construir un país mejor de lo que había sido en su pasado. Sus buenas relaciones con Estados Unidos y su poderoso capital también les ayudaron en esto. La gente de aquella época, o mejor dicho, los artistas de aquella época, no se habían criado con más de 200 animes al año, no estaban hipersaturados. A lo sumo, algunos de ellos podrían soñar con intentar realizar algo similar a lo que hacía Disney y Estados Unidos, por lo que existía un sentimiento de descubrimiento, de aventura, de llegar a una tierra inexplorada que nadie antes había alcanzado. Existían las ganas de crear obras magníficas diferentes a todo lo conocido. Además, ya había personas curtidas en la materia. Puede que estos artistas no vivieran rodeados de anime como hoy lo conocemos, pero sí existían ya estudios de animación, se conocían las técnicas, se dominaba el método de trabajo y, en resumen, había manos expertas dispuestas a crear. Todo esto creó una generación de artistas con un solo objetivo: destacar la animación japonesa de todo a lo que el resto del mundo pudiera estar acostumbrado. El estilo se oscureció, los temas sangrientos y erótico-festivos comenzaron a ser usados sin tapujos. Es más, llegó a ser un sello del anime que sus historias, o al menos sus historias más reconocidas o consideradas de culto, tocaran estos temas. Por supuesto, sus grandes y milenarias series infantiles o familiares seguían naciendo y cosechando éxitos a lo largo del mundo. Pero si profundizabas, empezabas a encontrar un estilo único, algo que solo podía haber nacido en Japón y de las manos de gente que tenía la experiencia, la dedicación y el presupuesto para crearlas. Eso sí, en esta época, que ya serían los 80, los amantes de este arte no estaban tan popularizados. Conseguir el material debería ser arduamente complicado y el mercado japonés tampoco estaba muy interesado con dar a conocer a su gallina de los huevos de oro al resto del mundo. O quizás sí, pero el mundo no estaba preparado para ellos. Aunque sí que existían y han existido obras más serias dentro de la animación en países fuera de Japón, ninguna se había centrado en hacer que su misma definición, anime, tuviera estas connotaciones tan alternativas. Estamos llegando al final de los años 80, el anime estaba encerrado en su isla, las obras de culto aún no sabían que eran obras de culto, y su apertura al mundo, o el momento en el que el mundo pensaría: «Hey, estos dibujos tienen algo especial», no había llegado, pero entonces, en el año 1988, ocurrió. Pero ya hablaremos de esto más adelante, porque antes tenemos que rebobinar en nuestra historia, no tanto al pasado como en mi vídeo La historia del anime y Gainax, sobre todo porque esta vez no nos centraremos en ningún estudio de animación en especial, sino en el trabajo, la dedicación, el arte y los sueños de tan solo una persona. Katsuhiro Otomo, el padre de la obra protagonista de este vídeo, nació en el año 1954, en la prefectura de Miyagi, en Japón. Pasó su infancia entre disturbios y protestas del pueblo japonés, o al menos de los de su ciudad, Tome, algo muy diferente a las enormes gigaciudades de Tokio u Osaka, que más tarde harían correr su imaginación y la visión de estas en su formato de ciencia ficción. Desde pequeño, dos cosas fascinaron a Otomo: la animación japonesa y obras míticas como Astro Boy, Tetsujin 28,
y el cine estadounidense, con un toque más rebelde y personalidades más anárquicas. Con una infancia y adolescencia cargadas con las energías que sus aficiones le habían dado, Otomo estaba decidido. Se convertiría en mangaka y, por suerte, sus habilidades con la pluma le ofrecieron el poder necesario para esto. El primer manga conocido, aunque jamás publicado de Otomo, fue Machi Uri no Soyo, en 1971. Algunas páginas de este se publicaron en una revista muchos años después, cuando Otomo ya se hizo famoso. Nunca se llegó a explicar mucho su argumento, pero parece que estaba ambientado en el siglo XIX, en Europa, contando la historia de una joven que vivía en la calle y presenciaba un altercado entre policías y ladrones. Ya desde su más temprano manga, la arquitectura, la ciudad y la violencia se fusionaban en sus páginas. Otomo trabajó y creó multitud más de obras desde 1971 hasta 1976, aunque fue en este año donde se comenzaría a apreciar que un nuevo estilo había nacido dentro del manga, un artista algo diferente a los demás, no por el tono de sus obras, sino en este punto por su calidad, sus fondos, escenarios, tecnología muy bien definidos. Okazu fue una de sus obras que lo llevó a ser reconocido, donde el sexo era el tema central de la historia. No era nuevo en el tema, pues antiguamente ya había dibujado historias similares, aunque quizás sí fue la que más impresión causó. En Roundabout Midnight, de 1977, obra incluida en un recopilatorio suyo llamado Short Piece, Otomo comenzó a jugar con el realismo de sus imágenes, el de sus personajes, y a usar unos puntos de vista más cinematográficos que le acercaban más a su estilo final. En Nothing Will Be As It Was, pudo combinar su estilo violento y su oscuro sentido del humor, al crear una historia donde después de una pelea un tipo mataba a otro y para deshacerse del cadáver lo cortaba en cachitos, lo metía en la nevera y se lo iba comiendo poco a poco. Estas mini historias se alejaban tanto de todo lo conocido en la época que el momento de la primera y gran obra original de Otomo había llegado. En el año 1979, Otomo presenta al mundo Fireball, un manga de 50 páginas que también entraba dentro de una de sus recopilaciones de historias, la Otomo Anthology 1. Este manga nació de una ciencia ficción que se alejaba mucho de las aventuras de gigantescos mechas. Era más del estilo de una odisea en el espacio o Blade Runner. En ella, un gobierno dictatorial controlaba toda una ciudad y el poder recaía en una supercomputadora llamada Atom, que luego el mismo Otomo comentó era un guiño a Astro Boy. La historia contaba las aventuras de dos hermanos, uno en la parte opresora y otro en la rebelión, y lo mezclaba todo con un caos anárquico, violencia y un final apocalíptico. La obra ni siquiera terminó, pues como ya digo, solo ocupaba 50 páginas, pero todo el mundo quería más de Otomo. En 1980, Otomo ya era un experto en historias cortas, aunque algunas tuvieran varios capítulos, pero aún no se había lanzado a la serialización. Eso lo conseguiría con Domu, su primer manga entre comillas largo, y que consiguió llegar a algunas librerías de Estados Unidos tiempo después. En esta obra, mostrando nuevamente su culto a la arquitectura, decidió centrarse en uno de los emblemáticos edificios colmena de Japón, donde docenas de familias pasan sus vidas. Allí un viejo senil obtenía poderes psíquicos y los usaba para llevar el caos y la muerte a sus vecinos, cuando comienza a hacer que cometan atrocidades tanto a sus propias familias como a sí mismos. Por supuesto, todas estas muertes no pasan desapercibidas y varios investigadores de la policía llegan al lugar. Al final todo termina en un increíble enfrentamiento entre el viejo y una niña del edificio que también desarrolló poderes, haciendo relucir así varios puntos de su increíble futura obra, los poderes psíquicos y la locura sangrienta que produce que estos se descontrolen. En mi opinión, fue otro gran referente a estas películas de horror y tensión donde todo ocurre en un escenario muy cerrado, como pudo ser muchos años después las películas de REC. Aunque Otomo publicó docenas y docenas de mangas, tanto historias cortas como one-shots de un solo tomo, en todos los años venideros, ya tenía todos los conocimientos y las ganas necesarias para lanzar una gran obra, que llevaba tiempo dando vueltas en su cabeza. Sin embargo, aún quedaba un último punto. Era el año 1982 y Otomo se encontraba trabajando por primera vez en el campo de la animación, como el diseñador de personajes de la película Armageddon, Genma Wars, una película de más de 2 horas de duración dirigida por Rintaro, otro gran nombre del anime, que se encontró con Otomo en varias ocasiones y trabajos. Esta película es más conocida como la película que inspiró a Akira, y dado sus entornos de ciudad futurista opresora, su ciencia ficción mecánica y sus personajes con superpoderes, es fácil llegar a la conclusión de por qué esto es así. Ahora sí,
1982. Otomo publica la obra en la que lleva un tiempo trabajando. Akira sale a la luz como una serie de la revista Jump Magazine y será publicada desde el año 1982 hasta el 1990. Hemos llegado al manga que... la idea era decir que cambió el mundo, pero la verdad es que aun siendo un manga de culto, una obra que Otomo hizo modificar su estilo de lectura, una en la que sustituyó las tintas por los colores para así hacerla más apetecible al mercado europeo y americano, aun con todo esto, hacer un cambio mundial que afecte a todo el arte que representa no es tan fácil, por lo que aún no utilizaremos este recurso, digamos simplemente que Akira impactó a todas aquellas personas que pusieron sus ojos sobre él. Yo no he leído el manga de Akira tantas y tantas veces como he disfrutado de la película. En uno tardas semanas, en otro tardas 2 horas. Por supuesto, ambos están totalmente recomendados. Con esto me refiero a que no es la finalidad de este vídeo hacer un análisis de la obra, sino de lo que la obra fue para el medio y su historia, por lo que los siguientes comentarios son opiniones personales que no han sido del todo analizados, meditados o comparados. El manga de Akira contó con 6 tomos que superaban las 2000 páginas de historia. Una de sus curiosidades es que en vez de poner un título para cada tomo o dividir su obra en capítulos, Otomo dedicó cada libro a un personaje importante de la serie. Podría ser algo estilo lo que vimos en los libros de Juego de Tronos, donde la historia salta a los ojos de cada personaje para avanzar en su recorrido. Algo así, pero no tan drástico, porque ciertamente, aunque uno de los tomos se centre en un personaje, no quiere decir que no hable del resto o que la historia solo avance exclusivamente desde su perspectiva. Los puntos que más destacarían del manga de Akira y con los que sorprendió al mundo fue la grandeza industrial que quería mostrar. Otomo tenía una idea muy clara en su cabeza: hacer algo gigante. Neo Tokio no tenía que ser un simple fondo de edificios altos, necesitaba profundidad, necesitaba eternidad, necesitaba que las sombras de la ciudad taparan otra eterna ciudad a sus pies. El contraste entre los edificios, miles de carreteras, millones de ventanas y sobre todo mucha oscuridad y degeneración en cada una de las esquinas de la ciudad. Otomo llegó a comentar después del éxito del primero de sus tomos que los escenarios de Akira serían imposibles de plasmar totalmente en un manga, en sus hojas, que para la profundidad que él quería para Neo Tokio, solo el anime era la manera de conseguirlo. Tiempo después, el destino le dejaría de mostrar estas palabras. Pero sigamos con el manga. La ciudad no sería nada sin un genio hiperdetallista y de la arquitectura como es Otomo, no teniendo miedo a mostrar cientos de detallados edificios realizados a mano. En su argumento, Akira nos cuenta la historia de una ciudad que sobrevivió al infierno nuclear y renació de sus cenizas, una ciudad demasiado madura que empieza a notar cómo sus entrañas se pudren, pues se corrompió a la misma velocidad que nació. Todo ello desde los ojos de una panda de adolescentes moteros que sin ningún futuro por delante solo quieren quemar sus vidas lo más rápido que puedan en sus motos. Desde este punto inicial, Akira abarcará en sus primeros tomos el caos y la revolución social de un pueblo harto, el control del gobierno sobre estos, los toques paranormales de un antiguo experimento del que solo se escucha un nombre entre susurros. ¡Akira! Y se expandirá hacia los poderes psíquicos, las peleas callejeras y la ciencia ficción de un ejército pseudo-futurista que pelea por controlar el caos que están haciendo. Esto podría ser un buen resumen de términos para los 3 primeros tomos de la obra. Eso sí, hay que decir que entre estas miles y miles de páginas, igual que tienes momentos de calma, profundidad, donde solo tienes que observar las expresiones de tal o cual personaje para saber el sufrimiento por el que están pasando, también hay muchísima acción. Puede que este fuera uno de los puntos por los que el manga de Akira nunca me ha enamorado del todo como obras que pudieran ser similares. Akira bebe mucho del cine de acción de Hollywood, aunque aquí quizás es mejor decir que el cine de Hollywood bebe mucho de Akira. ¿Sabes esas películas donde Rambo o Schwarzenegger exterminan a miles y miles de millones de soldados con el poder de sus disparos? Bien, en este manga no hay ningún... Bueno, a ver, sí que hay una señora que es muy poderosa, pero el caso, hay muchísima, pero muchísima acción de disparos en Akira. Hay muchísima, pero muchísimas persecuciones por la ciudad en Akira. Imagina una película de 12 horas de duración donde 7 u 8 de ellas sean de disparos y gente corriendo y gente muriendo. Al menos a mí es algo que siempre me ha saturado bastante. Por supuesto es una delicia disfrutar de los dibujos, pero en el campo de querer avanzar en la historia se lo va a tomar con mucha calma. Y no precisamente porque quiera explicarte algún que otro concepto, sino porque está literalmente muy entretenido
ruido, haciendo que soldados disparen en todas direcciones. Los tomos 4 y 5 podríamos considerarlos como una de esas series posapocalípticas donde los supervivientes de una ciudad destruida han formado sus propios clanes y se pasan el tiempo intentando ser los reyes de su montaña de escombros, por supuesto matándose los unos a los otros de la manera más cruel posible. Las historias de los personajes avanzan, sí, sobre todo el desarrollo de los poderes de Tetsuo y su enfrentamiento con Lady Miyako. En el tomo final, la historia de Akira vuelve a centrarse en su objetivo principal y finalmente termina dando una explicación no del todo satisfactoria a toda la historia que nos ha contado. Pero repito, esto es un análisis muy superficial de lo que puede mostrar o representar cada tomo, que ignora totalmente a los personajes y sus historias y tramas secundarias dentro de este enorme manga. Otomo terminaría de publicar su gran obra en 1990, pero antes de llegar a esa fecha, y sobre todo aprovechando el momento en el que se encontraba Japón, del que ya hablamos anteriormente, el destino y la buena suerte llamaron a su puerta, pues la animación de Akira y sobre todo el presupuesto de Akira era algo que esta vez sí cambiarían el mundo del anime y el manga y los ojos con los que el mundo miraba a Japón para siempre. Años antes de 1988, pero sin especificar la fecha, o al menos no he conseguido obtener datos sobre esta, Otomo había estado reuniéndose con animadores, comparando su trabajo con el trabajo del mangaka, donde hay un sensei y el resto trabajan para él. Muy diferente a los animadores, donde todos trabajaban como solo uno, realizando frame tras frame. Gracias al éxito de Akira, Kodansha fue la primera gran empresa en acercarse y hablarle sobre una posible animación de Akira. El primer pensamiento de Otomo fue: ¡Dios! Eso será un montón de trabajo extra. Pero la idea de Akira animada era demasiado atractiva como para dejarla pasar. Una de las ideas con las que comenzó su trabajo fue que Akira no fuera tanto una animación. No pensaba o la desarrollaba como sería una animación, sino intentando hacer un live action de esta. Esto se representa en las expresiones y movimientos de los labios de los personajes, totalmente encajados a las palabras que decían. Realizó esta técnica creando los diálogos de la película con sus respectivos seiyus y después trasladando los movimientos de sus bocas al dibujo. El estilo live action también se puede sentir en definitiva en los cientos de movimientos que se pueden ver en cada frame de la película. Con el paso del tiempo, otro pensamiento nació en su cabeza, uno que puede ser captado cuando analizas la historia de Akira. Dada su compresión, Otomo decidió crear una obra de arte audiovisual, más que una película, aunque con ello tuviera que sacrificar la figura del héroe, los arcos profundos de personaje, un inicio, nudo y desenlace bien detallados. Pero el proyecto estaba en marcha, y todas las fuerzas que se juntaron alrededor de Akira fueron algo que nunca se había visto en el país. Fue creado el llamado Comité Akira, con el objetivo de crear una película que destacara de todas las demás realizadas hasta la fecha en el planeta. Con más de 1.000 millones de presupuesto, sobre todo hablando de la década de los 80, se convirtió en la obra con más presupuesto jamás creada en Japón. En este comité Akira participaron 8 grandes empresas con su financiación: Bandai, Toho, TMS Entertainment, Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Laserdisc Corporation, Sumitomo y Hakuhodo Incorporated. La obra superó los 160.000 dibujos al usar 24 frames por segundo, algo que efectivamente muchas otras animaciones realizaban, pero usando una técnica falsa en la que realmente se hacían 12 frames o incluso 4, pero repetían el mismo dibujo una y otra vez con alguna pequeña modificación que otra. Akira se llevó así el título de animación con más frames por segundo realizada. Tiempo después, otra obra llamada The Thief and the Cobbler intentaría algo similar, aunque tuvo un fatídico desarrollo y producción donde su soñador director no pudo ver su obra maestra realizada como él quería, algo que sí pudo conseguir Otomo. Docenas de profesionales animadores trabajando sin descanso y finalmente una gran recompensa. Akira destrozó la taquilla japonesa de la época, superando los 6.000 millones de yenes tan solo en su primer año, y el resto es el título de este vídeo. La obra triunfó tanto que rompió los muros del anime frente al resto del mundo. Se expandió. Estados Unidos, Europa, la película llegó a cines de todos los países. Primero a algunos pocos, luego a muchos más cuando el éxito de esta se expandía. Akira lo había conseguido. Cientos de empresas a lo largo del mundo siguieron el hilo de oro de esta película y descubrieron que no era única, que formaba parte de un género, de un estilo de arte, y que al igual que Akira había triunfado, cientos de películas
películas más estaban listas esperando su expansión por el mundo, y miles más estaban por llegar. Dragon Ball, Ghost in the Shell, Evangelion son solo algunos de los grandes nombres que comenzaron a sonar. No quiero decir que ninguna serie hubiera salido con anterioridad del país. Obras como Heidi o Mazinger Z ya podían verse muchos años atrás, pero esa idea, la definición de este tipo de dibujos violentos, entre comillas, tan característicos, había entrado en la cabeza de millones de fans a lo largo del mundo. Los principales problemas a los que Otomo se enfrentó para tan titánica obra fue, por supuesto, rehacer todo su guión e historia para crear algo diferente a su manga, con las mismas bases, en definitiva el mismo argumento, pero adaptándose a las 2 horas de duración de la película. Aparte de ello, en aquella época aún no había escrito el final como tal de su propio manga, y se vio presionándose a sí mismo para acelerar ese final, que no estaba del todo pulido todavía en su cabeza. Y con esto llegamos a la comparación de ambas obras nuevamente, desde un toque muy superficial, pues no es la idea de este vídeo. A diferencia de mucha gente con la que he podido comentar, yo soy un fiel defensor de que prefiero la película antes que el manga. Por supuesto, lo esencial y correcto es absorber ambas, las 2 versiones son de Otomo, por lo que complementarlas es totalmente correcto. Sin embargo, por más veces que lo pienso, si tuviera que adaptar el manga de Akira a una película anime, si tuviera que recortar escenas, eliminar tramas y subtramas, al final te acabas dando cuenta de que el trabajo de Otomo aquí fue impecable. Efectivamente, en un par de escenas te introduce una cantidad de elementos de llamado lore desorbitadas. Hablo de la escena en la reunión de los políticos de Neo Tokio, o cuando Kei, poseída por Kyoko, le intenta explicar lo que es Akira y ocurre con Tetsuo a Kaneda. Sin embargo, todos los tiroteos, todas las persecuciones, el periodo postapocalíptico de Neo Tokio destruida, es en definitiva un gran relleno para la trama principal de la obra, la evolución de Tetsuo, y en el manga esta evolución pasa por muchísimos subidones y bajones. Tetsuo no se transforma en, vamos a llamarlo, un bebé deforme una vez y todo termina. Literalmente en el manga Tetsuo hace esto durante más de 200 páginas al final de la historia, hasta que de verdad todo llega a su clímax. En vez de un láser orbital hay 2 láseres, en vez de unos pocos niños con poderes hay una docena. En absoluto nada de esto está mal, pero creo que la película de Akira se queda con lo justo y necesario para mostrar la grandeza de su historia. Incluso cambios literalmente enormes, como pueden ser que Akira estaba vivo en el manga, o toda la trama de Lady Miyako, no afectan al desarrollo de la película. Sus puntos emblemáticos, como podrían ser la moto de Kaneda o incluso su legendaria chupa de motorista, son de la película. Sí, su moto por supuesto sale en el manga, pero no tiene el diseño ni la importancia de esta en la película. Aparte, tenemos que añadir otra gran genialidad que hizo que esta triunfara. Hablo de Gei no Yamashirogumi. Seguramente el nombre no te diga nada, a no ser que te enamoraras en su día de la banda sonora de Akira y te pusieras a buscar más música similar. Y es que toda ella nació de un grupo, si es que se le puede llamar grupo, llamado Gei no Yamashirogumi, un colectivo musical fundado por Tsutomu Ohashi, y digo colectivo porque eran cientos de personas de diferentes profesiones y diferentes estatus de la sociedad japonesa que se juntaban para crear estas composiciones, recreaciones de música folclórica de diferentes partes del mundo, sintetizadores, y su gran éxito en el disco llamado Ecophony Ring, que enamoró automáticamente a Otomo, hizo que este se pusiera en contacto con Tsutomu y le propusiera crear la banda sonora de Akira, creando así la obra que todos conocemos, con una mezcla de música tradicional japonesa, indonesa, sintetizadores, rock progresivo y un poquito de música clásica europea. El camino de Otomo continuaría tiempo después de Akira, puede que con algo menos de intensidad, pero manteniendo su altísimo nivel. Además, le pilló mucho el gusto a la animación y dirección, por lo que, aunque sí que volvió a realizar alguna obra en formato manga, sus estrenos más sonados se centrarían ahora en el anime y el live action, como por ejemplo World Apartment Horror, película pues
eso, con actores reales de terror, nuevamente centrada dentro de un edificio de apartamentos con un elenco muy internacional, pues parece ser que el terror ocurre en un piso de extranjeros ilegales. Un año antes del estreno de Akira, Otomo ya participó en la película de cortos Manie Manie, o como se la conoció también Neo Tokyo. En esta volvió a trabajar junto a Rintaro y mostró su construcción Cancellation Order, igualmente una historia llena de ciencia ficción y a su peculiar modo terror. Rojin Z vendría después, película que aunque no dirigió sí fue el guionista y creador, fusionando esta vez máquinas y humanos en una historia sobre inteligencia artificial y curiosamente el cuidado y aprecio de las personas mayores. Memories en 1995, donde trabajó junto al gran Satoshi Kon. Después llegaron Metrópolis, donde fue el guionista junto al director Rintaro, Steam Boy, la que fue su siguiente gran producción dirigida y guionizada por él mismo, y finalmente la hasta la fecha última creación de Otomo, Short Piece, Combustible, otro corto en una producción de cortos donde otra de las obras, Bukiyo Saraba, era una adaptación de uno de sus mangas de 1981. Y hasta aquí llega esta gran cronología e historia de cómo nació la película anime que lo cambió todo. Me vi inspirado a realizar este vídeo desde que me volví a leer toda la colección de Akira, que al fin llegó en su nueva versión a Occidente. Akira siempre fue uno de los pilares que me atrayeron al mundo del anime, y era un vídeo que siempre había querido realizar desde los inicios de All Weapon. ¿Volveremos a ver algo de Katsuhiro Otomo o volveremos a ver algo que tenga la repercusión e impacto de Akira? La verdad, está complicado, pero nunca hay que perder la esperanza. Y si no, siempre podemos volver a ver viejas obras que siempre estarán allí. Espero que hayas disfrutado de este gran vídeo. Desde hace tiempo YouTube ya no es una de mis prioridades. Me encuentro trabajando en 1000 cosas, pero imagino que no está mal de vez en cuando dar un poco de rienda suelta a mi creatividad por aquí. Si has llegado hasta este punto del vídeo, imagino que es porque aprecias mi trabajo o aprecias enormemente a Akira. En cualquiera de los dos casos, y sin hacer mucho spoiler, porque la verdad no sé si para la fecha de publicación del vídeo ya habrá salido, este 20 de octubre del 2021 se estrena finalmente mi nueva obra manga, Space Drum, del cual soy el creador y guionista. Saldrá tanto en España como en muchos otros países de Latinoamérica. A diferencia de Anime Mind, con Space Drum no tengo un límite de tomos, por así decirlo, y andamos trabajando para crear una gran obra que acompañe a la gente durante muchos años. Como no quiero spoilear y el vídeo ya es lo suficientemente largo, dejaré el teaser para mostrar un poco de lo que está por venir. Tenéis el link en la caja de información. Ahora sí, deseando que el vídeo te haya gustado, ¡hasta la próxima!